Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La última clase que dimos estuvimos viendo el final del reinado de Salomón. Y entonces decíamos que una palabra que podía resumir su reinado sería la palabra desmesura. Desmesura en sabiduría, desmesura en grandeza, desmesura en riqueza, desmesura en construcciones y también desmesura en idolatría, porque acabó metiéndose en una idolatría como pocas veces antes se podía ver. Y con él se cierra una etapa y se va a abrir otra en la cual vamos a ver la división del reino de Israel en dos partes. Ya en los últimos años del reinado de Salomón, Dios suscitó una serie de adversarios o de enemigos que le plantaron cara, y uno de ellos fue Jeroboam. Este hombre aparece en el capítulo 11, estamos en Primero de Reyes, capítulo 11 y versículo 26. Dice allí: también Jeroboam, hijo de Nabat efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. De tal manera que Jeroboam pues no era nadie grande, era alguien corriente, normal, pero este hombre va a ser el que Dios va a designar para que suba al trono de las 10 tribus, de la parte septentrional del reino de Israel. Y concretamente hay una escena que se nos relata en este capítulo 11, donde el profeta Ahías se lo encuentra, y entonces dice en el versículo 30, o mejor 29, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y entonces, con este acto simbólico que este profeta efectúa, quitarse la capa entonces y romperla en 12 pedazos, y darle a él, a Jeroboam, 10 pedazos, y quedarse él con otros 2, con ese acto simbólico lo que está haciendo es escenificando lo que va a ocurrir. 10 tribus van a pasar a manos de Jeroboam, y 2 tribus, que son las de Judá y la de Benjamín, se van a quedar con el heredero de Salomón, que va a ser su hijo Roboam. Este acto simbólico que este profeta realiza no es el único que vemos en el Antiguo Testamento. Hay otros profetas que, mediante actos simbólicos, también van a escenificar una verdad, una ilustración espiritual.
Por ejemplo, Dios manda al profeta Jeremías a que vaya a la casa del alfarero, donde el alfarero está trabajando con la rueda y el barro, y mientras está trabajando con eso, la masa se le estropea y entonces vuelve a hacer otra vasija. Y después le dice a Jeremías que tome una vasija ya terminada del alfarero y la estrelle contra el suelo. Y mediante ese gesto de estrellar la vasija contra el suelo, lo que Dios le está diciendo a Jeremías es lo que va a pasar con la nación, a la cual va a quebrantar a causa de la reiterada desobediencia que la nación está llevando a cabo contra Dios. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir cuando los caldeos vengan y pongan sitio a Jerusalén y finalmente Jerusalén caiga en sus manos y sean llevados al cautiverio. Otro acto simbólico que otro profeta también realiza por mandato de Dios es Ezequiel, a quien Dios le dice que coja cebada y entonces la ponga en un recipiente y la haga calentar con excrementos humanos, Y mediante ese acto también simbólico está la ilustración de lo que va a pasar a los ciudadanos de Jerusalén, de que se van a ver en tales apreturas, en tales dificultades, que van a tener que comer cosas de baja calidad. Hay que recordar que el pan de cebada es el pan de los pobres, es el pan de la peor calidad. Está el pan de trigo, está el pan de centeno, que son cereales de buena calidad, pero está la cebada, que incluso es con lo que se alimentaba a los caballos. Entonces, alimentarse de pan de cebada y además calentado con excremento humano, lo cual es repulsivo y denota entonces las carencias y las dificultades que los ciudadanos de Jerusalén van a pasar cuando suceda el asedio al que los caldeos van a poner a la ciudad. Entonces, en ese sentido, Ahías, con este acto de desprenderse de la capa y romperla en 12 pedazos y darle a Jeroboam 10 de ellos, también está anunciando lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, este profeta es una de las figuras que aparecen aquí en estos libros de Reyes y luego también de Crónicas. Aparentemente parece que los libros de Reyes, como su propio nombre indica, Reyes, ellos son los protagonistas, es decir, ellos son los personajes que mandan, que determinan, que ordenan, que hacen a su antojo, y ellos son los que gobiernan. Pero en realidad son estos otros personajes, los profetas que van a ir apareciendo, los que anuncian qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a pasar. Concretamente, aquí tenemos a este profeta Ahías anunciando lo que va a ocurrir, y efectivamente ese anuncio se va a cumplir. Y si vamos siguiendo esta línea de profetas que van apareciendo en este libro de Primero de Reyes, pues tenemos aquí en el capítulo 13 y versículo 1 como otro profeta, en este caso anónimo, no sabemos el nombre. Versículo 1, he aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Es un anuncio que este profeta está diciendo acerca de lo que va a ocurrir con lo que Jeroboam, que a continuación veremos en qué consiste eso, ha hecho.
Él ha edificado un altar idolátrico, pero este profeta está anunciando que toda esa obra maligna de Jeroboam finalmente va a ser destruida, va a desaparecer. Otro profeta que también aparece en este relato es el mismo Ahías, el que le anuncia a Jeroboam que él va a ser rey, pues en otro momento, en el capítulo 14 y versículo 1, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y cuando la mujer llegue, aún disfrazada, y aunque el profeta Ahías ha perdido la vista, se ha quedado ciego, sin embargo él sabe quién es ella y a lo que viene. Y el anuncio que le hace es que este hijo de Jeroboam, que está enfermo, va a morir de esa enfermedad, no se va a recuperar. Igualmente tenemos en el capítulo 16 y versículo 1: y vino palabra del Señor a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, otro rey de Israel, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí este profeta Jehú está anunciando la destrucción también de este rey que se llama Baasa, y eso es efectivamente lo que va a ocurrir. Llegamos un poco más adelante y vemos en el capítulo 17 la aparición de Elías. Elías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y nada más hacer acto de presencia, dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ese anuncio de sequía que Elías está realizando es efectivamente lo que se va a efectuar. Es otro profeta también que se llama Micaías, un poco más adelante, el que anuncia la muerte de Acab en batalla, aunque él se ha disfrazado para que los guerreros enemigos no le conozcan, pero sin embargo una flecha tirada al aire va a dar contra Acab, y Acab va a morir a consecuencia, cumpliéndose así la palabra de ese profeta que se llamaba Micaías. Es decir, vamos viendo que a lo largo de este primer libro de Reyes, y lo mismo en el segundo libro de Reyes, cuando haga acto de presencia Eliseo, o cuando se mencione a Jonás, o cuando se mencione a Isaías, que todos los anuncios de estos profetas se cumplen. Es decir, no son solamente anuncios o palabras que dicen al aire a ver qué es lo que pasa. Yo puedo decir aquí ahora mismo que mañana, anunciar que mañana el sol va a salir por el oeste. Lo anuncio, lo digo, muy bien, pero no va a pasar, evidentemente. Puedo decir muchas cosas, anunciar muchas cosas que a mí se me ocurran, pero que no van a pasar. Pero cuando los profetas que estamos viendo a lo largo de estos libros, de estos pasajes, están anunciando algo, no simplemente están diciendo palabras que luego nadie sabe si van a ocurrir, sino que son palabras eficaces, palabras que se cumplen. Y se cumplen, son palabras eficaces por la sencilla razón de que no es palabra suya, personal, propia, que se han inventado, que se han sacado de la manga, sino que es una palabra que Dios les ha dado. Y como es palabra de Dios, entonces es palabra segura, es palabra firme y cierta. Y lo que Dios dice por medio del profeta, eso es lo que va a ocurrir. O sea, que los hombres, los poderosos en estos libros, pueden tener poder, pueden mandar, pueden hacer y deshacer hasta cierto punto,
pero en última instancia, el que tiene la última palabra, el que decide el curso de los acontecimientos, el que decide sobre la muerte y la vida, el que decide quién es el que se levanta como rey y quién es el que es abatido como rey, el que finalmente decide cuál es la dinastía que va a surgir y cuál es la dinastía que va a perecer, no son las intrigas, no son los planes personales, no son las alianzas, no es la astucia humana, no es la sabiduría humana, no es nada de eso. Quien decide finalmente el curso de la historia, el curso de los acontecimientos, es Dios, que por medio de su palabra dada a estos profetas, entonces va a hacer que toda ella se cumpla. Es decir, que Dios es el Señor de la historia, aquel que tiene la soberanía, aquel que tiene el dominio y el control sobre todas las cosas. Esto es una lección muy importante, porque no solamente es una verdad que tiene que ver con el pasado, con hace 2.700 años o 3.000 años, sino que es una verdad de entonces, de ahora y de siempre, que es Dios el que tiene el control y el que gobierna todo el curso de la historia. Es decir, que existen unas causas que se llaman secundarias, pero hay una causa que es primaria. Las causas secundarias son las intervenciones de los hombres, los actos de los hombres, que están haciendo y deshaciendo, pero son causas secundarias. Pero detrás de esas causas secundarias está la causa primaria, que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que utilizando a esas causas secundarias, que son los planes de los hombres, finalmente Él lleva su propósito a cumplimiento. Es una verdad que no solamente en estos libros de Reyes y de Crónicas se nos muestra, sino que es a lo largo de toda la Biblia. Es una verdad que sobre todo resplandece en el libro de Daniel. Daniel, ahí vemos a la gran potencia, al gran imperio del momento, que es el imperio babilónico, a Nabucodonosor y a los otros monarcas que luego vienen detrás de él, que parece que son los mandamases, que son los que tienen todo el poder. Pero sin embargo, las visiones que tiene Daniel, los sueños que tiene Nabucodonosor, van todos en la línea de que hay otro reino y otro poder que es más poderoso y que finalmente va a abatir y va a derrotar a todos esos grandes imperios terrenales y humanos. Volvemos a nuestro personaje con el que estamos, que es Jeroboam, y ahí vemos el talento natural que él tenía, por lo cual Salomón se fijó en él y le puso como administrador de la tribu de José. Y por lo tanto, Dios le llama, le levanta para esta misión entonces de reinar sobre esas 10 tribus. Sin embargo, esa designación de ponerlo sobre las 10 tribus tiene una condición, y la condición la tenemos en el capítulo 11 y versículo 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído, y aquí está la condición, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Así que Dios levanta a este hombre y lo pone como rey de esas 10 tribus,
pero a condición de que él se mantenga en obediencia y sumiso a la palabra de Dios. En tanto en cuanto él sea obediente, su reino va a ser estable y va a continuar en el tiempo. En tanto en cuanto él sea desobediente, ese reino lo va a perder. Y aquí es donde se produce, después de esto, la muerte de Salomón, y con la muerte de Salomón entonces es cuando acontece el ascenso de su hijo Roboam al reino. Todavía las 12 tribus están unidas bajo una sola cabeza que es Roboam. Sin embargo, lo que vienen a pedirle nada más Roboam subir al trono es una cosa, hacerle una petición muy sensata, y es Jeroboam el que viene representando a los demás. Y la petición sensata es en el versículo 4, capítulo 12, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Es una petición sensata. Tu padre ha impuesto sobre nosotros un yugo muy pesado, y ese yugo evidentemente tiene que referirse a impuestos, tiene que referirse a impuestos económicos para sostener todas las grandes edificaciones y proyectos comerciales que Salomón estaba llevando a cabo. Eso cuesta mucho dinero y por lo tanto al pueblo le estaba sometiendo a un peso muy gravoso. Esto es algo que ya Samuel avisó al pueblo cuando el pueblo se empeñó en que pusiera rey sobre Israel. Y es la palabra que Samuel, si vamos un momentito al primer libro de Samuel, al capítulo 8, y versículo 14 les da: asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Este es el aviso que Samuel da al pueblo. ¿Queréis rey? Cuidado, porque el precio es muy elevado, el precio va a ser alto. A pesar de este aviso, ellos insistieron, se empeñaron en que querían tener rey como todas las demás naciones, y finalmente Samuel cedió, porque Dios le dijo: pon rey sobre ellos. Y aquí, cuando vemos lo que Jeroboam y los demás vienen a pedirle a Roboam, es esto: afloja, disminuye el yugo que tu padre Salomón puso sobre nosotros, porque resulta insoportable. Es una petición sensata. La respuesta de Roboam, después de escuchar a los ancianos que estuvieron con su padre Salomón, que le dicen: si tú haces caso de lo que te están diciendo, tú tienes a este pueblo contigo para siempre. Pero Roboam desoyó el consejo de los ancianos y fue a buscar el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y los jóvenes lo que le dieron fue el consejo totalmente contrario, de decir: dile, si mi padre fue duro, yo voy a ser todavía más duro con vosotros. Y cuando Roboam le dio esta respuesta a Jeroboam y a su gente, pues eso fue la causa entonces de que se produjera la ruptura. Capítulo 12 y versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David.
Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y es en este momento cuando se produce la ruptura del reino. Un reino que hasta este momento había estado unido, aunque en determinadas ocasiones habían surgido rencillas entre algunas de las tribus. Ya vimos en el libro de los Jueces que había rencillas de la tribu de Efraín sobre la tribu de Judá, también cuando David huye de su hijo Absalón, al regreso también unos vienen para imprecarle: ¿por qué los de Judá van a ser los primeros en venir a recibirte?, etcétera. Pero con todo, la unidad del reino siempre había estado aquí. Pero sin embargo, este va a ser el punto de detonación que hace estallar, que hace volar la unidad del reino, y por lo tanto se produce el ascenso de Jeroboam, que se erige como rey de esas 10 tribus. En la página número 76 tenemos el mapa que ilustra la división del reino. Vemos ahí, si hacemos una comparativa entre el mapa de la página 75 y el mapa de la página 76, pues vemos la diferencia, ¿verdad? El mapa 75 muestra los límites, el territorio extenso de David y de Salomón. El mapa de la página 76 muestra la fragmentación, la ruptura de ese reino. Ahí vemos al sur que hay un territorio que está en gris, que ya ha quedado en poder de Egipto. Otro territorio al sur que es Edom. Todos esos estaban antes bajo el dominio de Salomón. Edom se va a independizar también Moab. Fíjate, Judá, las tribus de Judá y de Benjamín en color naranja, a lo que quedan reducidos. Y el reino del norte, que es el reino que va a llevar el nombre de Israel, en color verde, es esa la máxima extensión que va a tener. Y finalmente lo que tenemos allí en amarillo, que en el tiempo de Salomón estaba bajo su dominio, eso va a terminar en poder de los sirios. Así que se trata de una pérdida de territorio total. Aquí salen todos perdiendo. Hubo una vez una juez que estaba especializada en casos de divorcio y dijo la siguiente frase que a mí me llamó mucho la atención: en todo divorcio hay una parte que pierde y otra parte que no gana. En todo divorcio hay una parte que pierde y la otra parte no gana. Y en este divorcio que aquí se va a producir del reino de las 12 tribus, efectivamente una parte pierde y la otra no gana. Hay un perjuicio que va a venir sobre ambas. Pero aquí tenemos entonces en el capítulo 12 y versículo 20 el ascenso de Jeroboam al trono. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin guardar tribu alguna, sin quedar tribu alguna que siguiere la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces, ahí es donde está el ascenso de Jeroboam al trono. Es interesante constatar que todo este suceso aquí de Roboam tomando el consejo de los ancianos, de los jóvenes, consejo insensato de los jóvenes, dejando el consejo sabio de los mayores, de los ancianos, al final obedece todo a la voluntad de Dios, que está inclinando a Roboam a que crea el consejo insensato en vez de coger el consejo de
de los sabios. 12:15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor, para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Así que aquí vemos cómo es Dios la causa primaria, la que está detrás de las causas secundarias de que Roboam escoja todo eso que a todas luces va a ser totalmente pernicioso. Hay varios proverbios que nos hablan de este asunto, de cómo Dios es finalmente el que mueve los corazones de aquellos que están en lo alto. Por ejemplo, en el capítulo 16, estamos en Proverbios, capítulo 16 y versículo 4, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Así que no hay nada que acontezca, no hay nada que suceda, no hay ninguna casualidad, sino que hay una causa que es Dios, entonces, que está determinando lo que va a ocurrir. En 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Los repartimientos de las aguas es lo que el labrador hace con las aguas que él quiere que rieguen el terreno que él va a labrar. Él hace una serie de repartimientos, cava para que vayan en tal o cual dirección, y de esa manera entonces dirige las aguas, para que rieguen lo que él quiere que rieguen. Y de esta manera es como dice aquí el proverbio, que Dios entonces está inclinando el corazón de los poderosos para que hagan lo que él quiere que hagan. Aquí tenemos entonces la decisión insensata de Roboam, pero cuando Jeroboam ascienda al trono, él va a tomar también otra decisión no menos insensata. Llama la atención en estos hombres el parecido de sus nombres, Roboam y Jeroboam. Hay un parecido en sus nombres que vienen a decir lo mismo. El significado de sus nombres significa pueblo numeroso. Pueblo numeroso. Roboam y Jeroboam, quizá con un pequeño matiz de diferencia, pero en definitiva es eso, es pueblo creciente, pueblo que aumenta. Pero no solamente se parecen en sus nombres, sino que estos dos hombres se parecen también en las decisiones insensatas que cada uno de ellos va a tomar cuando suba al trono. Ya hemos visto la decisión insensata de Roboam, escuchando el consejo de los jóvenes, y lo que va a hacer Jeroboam va a ser tomar también otra decisión insensata, nada más empezar su reinado. En este capítulo 12 y versículo 25 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Dios le había dicho: si tú me obedeces, si tú confías en mí, tú vas a tener un reino estable y vas a permanecer como rey y tu reino va a ser duradero. Era la condición para que Jeroboam permaneciera como rey. Es decir, tenía que depender de Dios, tenía que confiar en Dios y obedecer a Dios. Pero lo que va a hacer va a ser un cálculo humano y decir:
si yo permito que mi pueblo vaya a adorar a Jerusalén, y había 3 ocasiones al año en las cuales todo israelita debía ir a adorar a Jerusalén, que eran la Pascua, la siega y la fiesta de los tabernáculos, la Pascua más o menos en marzo o abril, la siega en junio y los tabernáculos en septiembre o octubre. Cada israelita debía de ir a Jerusalén. Entonces el cálculo que Jeroboam hace es: si mi pueblo va a Jerusalén, es la capital del reino rival, eso significa que tienen una lealtad hacia esa ciudad, tienen un vínculo con esa ciudad y con ese reino, y por lo tanto eso pone en peligro mi trono. Y entonces Jeroboam lo que va a hacer es decir: yo voy a tomar el control, yo voy a tomar las riendas y voy a tomar ciertas decisiones para que mi pueblo no tenga que ir a Jerusalén a adorar. Y las decisiones que va a tomar va a ser inventarse 2 lugares de culto que no son Jerusalén, inventarse un sacerdocio que no son los hijos de Aarón, e inventarse una fiesta que no son ninguna de las 3 fiestas que hay en Israel, sino que es otra fiesta que es en el mes octavo. En definitiva, lo que Jeroboam está haciendo es fabricando una religión, fabricando un culto que le beneficia a él. Es decir, está utilizando la religión para su propio provecho, para mantenerse en el poder. Y al hacer esto, lo que está haciendo es desechando aquello que Dios ha mandado que debe de hacerse. O sea, Jeroboam, nada más comenzar su reinado, está tomando la insensata decisión de no dejar que Dios lleve las riendas de su reino, no dejar que él dependa de Dios, sino decir: no, yo voy a controlar y yo voy a decidir y yo voy a tomar las riendas. Esta es la encrucijada en la que estaba Jeroboam, y la decisión que va a tomar va a ser la peor decisión que podía tomar. Esta encrucijada en la que estuvo Jeroboam es una encrucijada en la cual cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestra vida nos encontramos también, porque nos vamos a ver ante estas 2 posibilidades: o dejo a Dios que tome el control de mi vida, me fío de Dios, creo que Dios tiene poder para guiarme, para llevarme hacia adelante, o decido ser yo el dueño y señor de mi vida y hacer con ella lo que yo quiero y lo que yo creo que es más conveniente. Jeroboam tomó la peor decisión, y ahí fue este hombre, Jeroboam, le podemos llamar el hombre que sentó un precedente maligno, porque lo que él hizo fue a partir de ahí seguido y continuado por todos los que vinieron, todos los reyes que vinieron detrás de él. Allí tenemos en este capítulo 12 y versículos 31 y 33, mejor 28. Y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Nos suena esto de algo? Becerro de oro, estos son tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Nos suena porque esas son prácticamente las mismas palabras que pronunció Aarón cuando fabricó aquel becerro de oro mientras Moisés estaba en la cumbre
del monte Sinaí y entonces dijo al pueblo esto. Es lo que Jeroboam aquí, siglos después, está haciendo. O sea, los viejos pecados del pasado, los viejos ídolos del pasado, el becerro de oro, vuelve otra vez a hacer acto de presencia. La fabricación humana de ídolos vuelve otra vez aquí a surgir. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Si vamos un momentito al mapa de la página 76 y vemos allí en color verde, en el centro, el territorio donde Jeroboam gobernaba. Vemos que al norte, en el territorio verde, al norte, está Dan. ¿Lo veis? Y luego vemos que al sur del territorio verde, ya lindando con el territorio de Judá, está Betel. Pues ahí es donde él establece entonces estos ídolos, uno arriba y otro abajo. Pero quiere decir que su pueblo ya no tiene que moverse a Jerusalén, que vemos que está un poco más abajo de Betel, pero ya en territorio de Judá, en territorio del rey Roboam. Esa es la estrategia que tiene este rey. No hace falta que os mováis, lo tenéis aquí cerca de vosotros. Y esto fue causa, volvemos al versículo 30, esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, es un sacerdocio ilegítimo, no legítimo, no legal, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Así que aquí ya tenemos una religión paralela, una religión falsa que ha surgido del corazón de este hombre. Es un invento suyo para perpetuarse en el poder. La religión al servicio de los poderosos. Jeroboam no será el único caso en la historia que haga esto, sino que a lo largo de la historia muchos gobernantes han utilizado la religión para sus propios fines. Esto se va a llamar la Biblia, esto que Jeroboam hace lo va a llamar la Biblia el camino de Jeroboam y el pecado de Jeroboam. Mucho después de que él haya muerto, esa frase, el camino, los caminos de Jeroboam y el pecado de Jeroboam, va a seguir apareciendo una y otra vez. Qué terrible es que el nombre de una persona quede en la historia, después de que él ha muerto, asociado con algo vil y con algo vergonzoso. Es un honor que el nombre de una persona quede en la historia asociado con lo bueno, con lo verdadero y con lo digno, ¿verdad? Pero en este caso, el nombre de este hombre va a pasar a la historia precisamente por este hecho, por este pecado. O sea, su reino está basado en una piedra angular falsa. Es una piedra angular que él mismo ha puesto y sobre ella construye todo este edificio que es su reino. Como esa piedra angular es falsa, ese reino finalmente se va a venir abajo. La cuestión es que esta mentira que Jeroboam fabrica
es una mentira que va a ser creída durante 200 años, que es lo que va a durar ese reino del norte, hasta que finalmente sean llevados al cautiverio. Durante 200 años nadie se atrevió a combatir, nadie se atrevió a repudiar esa mentira. Todos los que vinieron después de él y el pueblo también, la siguieron manteniendo y la siguieron creyendo. Allí tenemos en el capítulo 15, en el versículo 34, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Capítulo 16 y versículo 19, por los pecados que habían cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor y andando en los caminos de Jeroboam. En el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. En el capítulo 22, y versículo 52, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y vez tras vez vamos viendo que uno tras otro de todos esos reyes del norte siguen en este camino de Jeroboam. Seguramente muchos de ellos no compartían muchas cosas de Jeroboam, o no estaban de acuerdo con él en otras cosas, quizá de política internacional o de administración interna del reino o lo que fuera. Pero en este asunto de mantener intacta esta desobediencia abierta a Dios, todos ellos estuvieron de acuerdo. De tal manera que todos de los reyes de este reino del norte, no hay ni uno que se salva de la quema. Todos, absolutamente todos, siguen esa línea. Si vamos allí a la página 73, en ese diagrama que tenemos de los reyes, pues entonces allí vemos en la columna de colores, que tiene muchos colores, tenemos como lo encabeza Jeroboam, y cuando vamos pasando por estos 19 reyes, son 9 dinastías diferentes, O sea, que no es una sola dinastía que dices de padre a hijo, de hijo a nieto, de nieto a bisnieto, no. Hay muchos cambios. Y podríamos decir, bueno, en alguno de esos cambios, a lo mejor también hay un cambio de decir, esto es falso, esto que Jeroboam instituyó es falso. No, ni uno de ellos, ni siquiera Jehú, el que encabeza la dinastía que está en color verde, que fue alguien que combatió otros tipos de idolatría, y que podríamos decir que es el único que sale un poquito mejor parado de todos, ni siquiera Jehú abandonó los pecados de este hombre, de Jeroboam. Y allí tenemos cómo se produce una ceremonia. Volvemos otra vez a nuestro primer libro de Reyes, al capítulo 13, donde hay un profeta anónimo, al que ya hemos mencionado, que amonesta a Jeroboam. Y de hecho le llega a amonestar cuando le dice el versículo 2, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día
dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y efectivamente eso es lo que ocurre cuando Jeroboam está en el culto de inauguración de ese altar, o sea, el primer sacrificio que él efectúa. Lo que va a hacer es que el altar, por la palabra profética, se quiebre, y cuando Jeroboam extienda su mano para decir al profeta prendedle, la mano se le va a quedar paralizada. A pesar de esta señal evidente del desagrado de Dios con lo que Jeroboam está haciendo, este hombre va a persistir en su obstinación y en su pecado. Versículo 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería le consagraba, para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Aquí ha habido una reprensión manifiesta que podría haber hecho mella, haber hecho efecto en Jeroboam, de decir: el altar se ha roto, mi mano se ha quedado paralizada. Dios está en contra de esto que estoy haciendo. Sin embargo, no va a haber ninguna reacción en él, sino al contrario, él va a continuar en ese mismo pecado. Y aquí vemos una cosa muy importante, una lección muy importante. El pecado se puede hacer fuerte si nosotros no lo erradicamos, si nosotros no somos radicales con el mismo y lo extirpamos de nuestra vida. Y aquí tenemos a este hombre en el cual el pecado se ha hecho tan fuerte que incluso con una reprensión manifiesta, él ya no atiende a nada de lo que se le pueda decir o lo que se le pueda reprender. En este capítulo 13 yo confío en que estamos leyendo todos estos capítulos y todos estos pasajes que estamos mencionando, para que podamos tener presente y en mente y estemos familiarizados con lo que estoy diciendo, porque si no, de otra manera, a veces puede resultar un poco difícil de entender las cosas. Pero este profeta que amonesta de esta manera a Jeroboam, Dios le dice que haga eso de reprender al rey y luego se vuelva, sin quedarse allí para nada, ni para comer ni para nada. Y aunque Jeroboam le invita, este profeta le dice: no me quedaré a comer contigo, porque tengo palabra de Dios de que no me quede en este lugar. Sin embargo, después de haber obedecido esta palabra, este profeta verdadero de Dios se encuentra con otro profeta que supuestamente tiene otra palabra de Dios para él. Le invita a comer a su casa. Y él le dice: no me puedo quedar contigo porque Dios me ha dicho que no me quede en este lugar. Pero este otro profeta le dice: pero yo también soy profeta y he tenido otra palabra de Dios diciéndome que te quedes. Y entonces este hombre se quedó, y a consecuencia de eso vino la palabra de Dios contra él, sobre este profeta verdadero, y entonces fue muerto por un león que se topó en el camino. Hay aquí una lección detrás de todo esto. Este hombre, este profeta verdadero, tenía una palabra verdadera de Dios. Verdadera porque además estaba corroborada, confirmada por la señal de que el altar se vino abajo y la mano de Jeroboam se le quedó paralizada. Es decir, es una palabra que está confirmada de Dios. Él la retuvo durante un tiempo. Cuando Jeroboam le dijo: quédate a comer conmigo, no me quedo a comer contigo porque Dios me ha dicho que me vaya. Pero cuando le viene el otro profeta con una supuesta palabra de Dios que no era verdadera,
entonces atiende a esa palabra y a consecuencia se produce la muerte. Tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que seamos engañados una vez habiendo recibido la verdadera palabra de Dios por otras supuestas revelaciones que no están aquí y que parecen ser muy contundentes o muy persuasivas y que podamos ser engañados. El apóstol Pablo habló a los Gálatas y les dijo: si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que habéis escuchado, sea anatema. Es decir, aunque venga un ser celestial hablando y anunciándonos de que algo contrario a lo que Dios está diciendo aquí, cuidado, no vaya a ser que seamos engañados. La aparición de los falsos profetas, aquí tenemos a un falso profeta que logra engañar a un verdadero profeta. La aparición de los falsos profetas va a ser algo que luego se va a producir una y otra vez cuando entremos más adelante en algunos de los libros del Antiguo Testamento. En el tiempo de Jeremías, por ejemplo, proliferaban mucho, abundaban mucho. Profetas que decían: el cautiverio va a durar 2 años y después de 2 años los cautivos van a regresar otra vez a Jerusalén. Era falso, era mentira. La verdadera palabra era que iban a estar 70 años cautivos. Pero ¿quién quiere escuchar que el cautiverio va a durar 70 años cuando hay alguien que te está diciendo que va a durar solamente 2 años? Es una palabra mucho más positiva, mucho más favorable y buena creer a lo de los 2 años que a los de los 70 años. La cuestión es que lo de los 2 años era un engaño y lo de los 70 años era la verdad. Falsos profetas con sueños, con revelaciones que supuestamente vienen de Dios y que simplemente son un engaño. El fundador de los mormones, José Smith, tuvo supuestamente una aparición de unos seres celestiales, el cual uno de ellos era Jesús, hablándole de que había un libro que contenía el Evangelio eterno, que hasta entonces nadie había descubierto. Ese libro que supuestamente tenía el Evangelio eterno es lo que luego sería el libro de Mormón. En base a esa revelación, entre comillas, a esa manifestación engañosa, a esa profecía falsa, se levantó toda una organización religiosa que son precisamente estos de los mormones. Cuidado con las supuestas revelaciones y sueños y apariciones a los que algunos son muy dados y muy proclives. Les gusta mucho depender de todo ese tipo de cosas. Tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Y esta palabra está aquí. La historia de Jeroboam termina en el capítulo 14 y es cuando su hijo Abías se pone enfermo. Y entonces Jeroboam manda a su mujer que se disfrace y que vaya al profeta Ahías, al mismo hombre que le había dicho que él ascendería al trono. Le manda para saber qué es lo que va a pasar
con su hijo. Aquí Jeroboam no está buscando a Dios, no. Aquí lo que está es buscando una solución a su problema. Tiene un problema, que es la enfermedad grave de su hijo. Y lo que busca es solución a su problema. No está buscando a Dios. Por tanto, es una búsqueda interesada. Además, es una búsqueda falsa. Una búsqueda falsa porque manda a su mujer disfrazada, para que el profeta no se dé cuenta que es la mujer de Jeroboam. Hay algunos disfraces que fracasaron, algunos disfrazados en la Biblia que fracasaron. Aquí esto fracasó, este disfraz fracasó. En el caso de Saúl, que se disfrazó también cuando fue a consultar a la divina de Endor, para que no la conociera, ese disfraz también fracasó. Y cuando Acab se disfrace para entrar en la batalla contra los sirios, para que los guerreros sirios no le reconozcan, ese disfraz va a fracasar, porque la flecha lanzada al aire le va a alcanzar. Al final, la mentira no llega a lograr sus propósitos. Y aunque aquí el profeta Ahías estaba ciego, fíjate lo que dice versículo 6, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. El profeta está ciego, pero tiene una visión que no es la visión física, que es la visión que Dios da. Entonces, y es por eso por lo que reconoce a esta mujer. Es lo mismo que Jacob en sus últimos días. También había perdido la vista. Y sin embargo, cuando su hijo José le trae a sus dos hijos, Manasés y Efraín, para que los bendiga, y supuestamente Jacob debe de poner la mano derecha sobre Manasés, que es el primogénito, y la izquierda sobre Efraín, él va a cambiar las manos. No ve, no sabe a quiénes tiene delante, pero él ve por la visión de Dios a quién es al que tiene que bendecir como primogénito, aunque no sea primogénito. Y aquí es donde está la revelación dura que este profeta da a la mujer de Jeroboam, que consiste en que la casa de Jeroboam va a ser exterminada, va a ser destruida precisamente por el pecado que Jeroboam instituyó. Y así es como se sucede la muerte de este hombre finalmente, y es su hijo Nadab el que va a ascender después de él al trono. El hombre, Jeroboam, que sentó un precedente maligno, seguido luego por todos sus descendientes. Es terrible que alguien sea conocido, sea famoso, su nombre sea famoso por el pecado que cometió. Y aquí tenemos también el ascenso al mismo tiempo de Jeroboam al trono, en el capítulo 14 y versículo 21. Si Jeroboam fue el hombre que sentó un precedente maligno, Roboam es el hombre que desechó un sabio consejo. Roboam es el hombre, el rey necio, hijo del rey sabio. Un día dije que la fe no se hereda, pues la sabiduría tampoco se hereda.
La sabiduría que durante una etapa de su vida tuvo Salomón no la hereda su hijo. Su hijo va a cometer la mayor de las insensateces nada más comenzar su reinado. Es interesante, versículo 21 dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y hay este detalle del nombre de la madre del rey, es un detalle que en el caso de los reyes de Judá se va a repetir vez tras vez. Siempre, menos en un caso, siempre se dice quién es el nombre de la madre. No ocurre lo mismo con los reyes del reino del norte. Se dice quién es el padre, pero no quién es la madre. Pero en los reyes del reino de Judá, siempre, menos en un caso, se dice quién es la madre. Y aquí además hay una peculiaridad, porque no solamente se dice aquí en el versículo 21, sino que se dice en el versículo 31 también. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita. O sea, 2 veces se señala cuál fue el nombre de su madre. En todos los demás reyes solamente una vez se dice, pero en el caso de Roboam 2 veces. Y es curioso, porque esta mujer no era israelita, esta mujer era amonita. De todos los demás reyes, siempre la madre es israelita. Aquí no, es amonita. Es decir, es una de esas mujeres que Salomón tomó, amonitas, moabitas, de Edom, de todas las partes que finalmente le arrastraron a la idolatría. Y es factible de que la madre, la influencia de la madre, determinara en mucho la carrera posterior del hijo, especialmente cuando se menciona 2 veces, y que la idolatría de la madre, que fue una de las que arrastraron a Salomón a la idolatría, finalmente tuviera mucho que ver también con la idolatría del hijo. Porque fíjate aquí cómo se describe el reinado de este hombre. Versículo 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Así que aquí se nos muestra el oscuro cuadro del reinado de Roboam. Lugares altos, y los lugares altos son sitios de idolatría. Estatuas, imágenes de Asera, y también menciona sodomitas. La palabra que aquí se emplea es para describir a varones que en los templos paganos, en los templos idolátricos, están practicando relaciones sexuales con aquellos que vienen a adorar. Es decir, no son simplemente homosexuales, vamos a decir, de la calle o gente que está ahí en medio del pueblo, sino que están consagrados, están dedicados específicamente a este fin, a este propósito de en esos lugares altos mantener relaciones sexuales con aquellos que vienen. Es una palabra de advertencia que ya vimos en Deuteronomio en el capítulo 23 y versículo 18,
no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa del Señor. Y en el versículo anterior, 17, dice, no haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Y las palabras empleadas aquí, ramera, no es la ramera de la calle, sino la prostituta consagrada en los templos paganos, y el sodomita, el homosexual del que aquí se habla, no es el de tipo corriente, sino es precisamente el que también está dedicado en esos templos a ese culto de sexualidad pervertida. Y es interesante en el 18 que dice no traigas la paga de una ramera ni el precio de un perro. Es decir, al que antes ha llamado sodomita, ahora le está denominando perro. Vamos a ir terminando con el reinado ya de Roboam y también vamos a ir terminando la clase de hoy. Ante este cuadro de maldad, ante esta degradación en el reinado de Roboam, pronto van a venir las consecuencias. La obediencia trae bendición y la desobediencia lo que trae es ruina y desastre. Y eso es lo que va a acontecer. Versículo 25. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Así que aquí vemos la degradación, la pérdida que se ha producido. Ha habido una invasión de Egipto que ha logrado entrar hasta la misma Jerusalén. Se ha llevado todos los tesoros. Es decir, todo lo que había acumulado Salomón, lo que durante 40 años había acumulado Salomón, este hijo insensato, en 5 años lo ha perdido todo. Lo que a un padre le ha costado toda una vida de acumular, un hijo sin cabeza lo echa a perder en cuestión de muy poco tiempo. Es la remuneración de parte de Dios por el pecado. Y esa remuneración no se hace esperar mucho tiempo. 5 años solamente pasaron. El detalle de los escudos de oro que Salomón tenía, que dijimos que era una señal de lujo, ¿no? De esplendor, de adorno, escudos de oro. Pues ahora los escudos que Roboam va a poner son de bronce. Hay una diferencia entre el oro y el bronce. Y si antes esos escudos no hacía falta ni custodiarlos, ahora estos escudos de bronce, que apenas valen nada, hay que estar custodiándolos todo el tiempo. No vaya a ser que se los quiten también. Qué caro sale el pecado. Pecado parece una oferta ahí. Ah, mira, si son todo facilidades, si son todo ganancias y todo es favorable. Eso es la apariencia del pecado. Te lo presenta de esa manera. Pero en realidad, qué caro sale el pecado. El territorio que este hombre tuvo nada más iniciar su reino, inmenso, se queda totalmente reducido. Las riquezas que tenía, que eran inmensas, se quedan totalmente reducidas. Y la paz que tenía, que su padre había disfrutado, no conoció ni una sola guerra Salomón, este hombre
pierde esa bendición que es la paz con este ataque de los egipcios, de este rey Sisac. Así que Roboam, el hombre que desechó un sabio consejo, el rey necio, hijo del rey sabio, porque la sabiduría no se hereda. Terminamos aquí, que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana si Dios quiere, y vamos a seguir leyendo a partir del capítulo 15 del primer libro de Reyes. Conforme a su gran amor, recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.